Nosotros inmediatamente que tomamos conocimiento del hecho delictuoso por medio de la denuncia y la familia, la cooperación de la familia es importante porque a nosotros nos ayuda a activar todo nuestro mecanismo de inteligencia. Es así que nosotros llegamos a un penal en el interior del país, logrando poder determinar que había un reo en cárcel que al menos tenía conocimiento sobre este hecho delictuoso. Solicitamos la intervención del INPE y en eso hay que agradecer porque hemos hecho un trabajo coordinado, articulado, en equipo, como debe ser, con el personal del INPE. Nos facilitaron todo el trabajo y se intervino. Y en esta celda encontramos 3 celulares, encontramos manuscritos, Exitosa. teléfonos, números de telefónicos y otra serie de argumentos e informaciones que de una u otra manera vinculan a este delincuente con el hecho ilícito que estamos investigando. Liberaron a la joven universitaria que fue secuestrada en Puente Piedra y por la que pedían por su rescate la suma de 50.000 soles. Vamos a conversar con el general Luis Flores, director de la DIRINPE, para que justamente nos brinde detalles, bienvenido Exitosa, de lo que es esta liberación, porque este secuestro ha sido organizado, planeado desde un penal en Piura. Sí. Exitosa. En Piura. Sí, efectivamente. Muchas gracias por la cobertura. Y siempre es bueno dar una grata noticia en la mañana. Nosotros hemos dado una tranquilidad y una felicidad a una familia que estaba consternada porque uno de sus seres más queridos fue secuestrado. Una señorita fue secuestrada el día lunes de la universidad y se dirigía a su casa. Fue secuestrada en el paradero Totus de Puente Piedra cuando fue abordado por un delincuente que la amenazó y la condujo a un vehículo donde habían 4 delincuentes más. La encapucharon y después se la llevaron con destino desconocido. Lo bueno de todo esto, dentro de todo lo malo del secuestro, es que la familia se comunicó inmediatamente con la policía. Y nosotros hicimos el caso, y lo hemos personalizado y los resultados son exitosos toda vez que se logró la liberación sin haber pagado los 50.000 soles que estaban exigiendo estos delincuentes. Y se ha liberado sana y salva a la señorita, que solamente ahorita puede tener unos trastornos psicológicos, efectos del cautiverio, que lo tuvieron en condiciones infrahumanas, que ni siquiera le daban de comer, ni siquiera le daban agua para beber. Claro. ¿Cómo es, digamos, las diligencias que se han hecho alrededor de esta investigación para que ustedes den de que este secuestro estaba organizado desde el penal en Piura? Nosotros inmediatamente que tomamos conocimiento del hecho delictuoso por medio de la denuncia y la familia, la cooperación de la familia es importante porque a nosotros nos ayuda a activar todo nuestro mecanismo de inteligencia. Es así que nosotros llegamos a un penal en el interior del país, logrando poder determinar que había un reo en cárcel que al menos tenía conocimiento sobre este hecho delictuoso. Solicitamos la intervención del INPE y en eso hay que agradecer porque hemos hecho un trabajo coordinado, articulado, en equipo, como debe ser, con el personal del INPE. Nos facilitaron todo el trabajo y se intervino. Y en esta celda encontramos 3 celulares, encontramos manuscritos, Exitosa. teléfonos, números de telefónicos y otra serie de argumentos e informaciones que de una u otra manera vinculan a este delincuente con el hecho ilícito que estamos investigando. Ahora, la persona que tenía este celular, estas comunicaciones en su poder, ¿reconoció que estaba detrás de este secuestro? No, en ningún momento van a reconocer, no van a reconocer, pero ahí nosotros aprovechamos para ejercer una fuerte presión y realizar nuestras capacidades y habilidades de operaciones psicológicas para poder convencer y tener una información valedera. ¿Dónde fue hallada la joven? ¿Por qué sus secuestradores la liberaron justamente tras esta presión que ha realizado la policía? Sí, fue hallada en el límite de los distritos de San Juan de Miraflores y Surco. Punto importante también, general, es cómo se encontraba ella cuando la encontraron. Me dice que no le daban siquiera agua. Bueno, estaba un poco desnutrida, deshidratada y con miedo, con mucho miedo, temblaba, pero nosotros le dimos la tranquilidad del caso. Nosotros en este sentido tenemos que ser muy humanos con la víctima. Aparte de ser rígidos, tajantes, disciplinados y severos con los delincuentes, a la víctima se le tiene que dar un trato muy especial. Un trato humano que, como ustedes lo han visto en las imágenes, darle la tranquilidad, el sostenimiento familiar. Porque a veces en estas circunstancias empiezan las rencillas entre familiares, que tú tienes la culpa por mí me secuestraron, una cosa. Las hemos tenido que estar preparando a los familiares para que se realice el encuentro sanamente y de manera amigable. Justamente hay una imagen, Nicolás, que estamos compartiendo en imágenes para aquellos que nos siguen en televisión y redes sociales, donde se ve a la joven conversando con usted.
rompe en llanto, ¿no? Porque ella creía que iba a ser sus últimos días. Ese es, digamos, el estrés psicológico al que ha sido sometida, sin alimentación ni apoyo de ningún lado, ¿no? Efectivamente, y para eso nosotros los policías estamos preparados, para darle ese sostenimiento psicológico, conversar bien con la víctima, a pesar de que ella es una estudiante de psicología y me decía, general, yo sé que este trauma va a ser muy difícil de superar. Yo le dije, no, tú tienes a tu familia que está detrás de ti, tienes a la Policía Nacional que te va a dar la garantía y la seguridad. Y eso es lo principal, y este es un llamado a la ciudadanía. Confíen en su Policía Nacional del Perú. El personal de la DIRINCRI y especialmente de la División de Investigación de Secuestros es personal altamente calificado. Nosotros seguimos permanentemente capacitación, especialización. Tenemos negociadores con acreditación internacional que pueden hacer fácil el trabajo. General Flores, lo decía hace unas semanas el ministro del Interior, Vicente Romero, sobre el incremento de actos extorsivos y además de secuestros. ¿Ya hay una data que nos pueda acercar a qué es lo que está pasando? Si hay un incremento real, que lo vemos, por ejemplo, en las noticias, lo vemos a diario con las denuncias, pero que ustedes manejen como cifras de acuerdo a extorsión y secuestro. Mire, nosotros ahora hemos emprendido una gran campaña agresiva por el tema de gota a gota, por las extorsiones. El tema de gota a gota es un préstamo fácil de dinero que te dan de inmediato, sin aval, sin crédito, presentando tu DNI. Pero ese préstamo de gota a gota se vuelve un tema extorsivo posteriormente porque el dinero que te prestan es impagable, entonces se vuelve extorsivo y entonces vienen las amenazas, la intimidación y los actos de violencia. Entonces nosotros lo que pedimos es que denuncien a la policía para nosotros hacer nuestro la denuncia y poder personalizarlo y poder investigar. Tenemos alrededor de 15 denuncias diarias que estamos recibiendo, pero las estamos estableciendo y las estamos investigando y hemos resuelto muchas denuncias. 15 denuncias de extorsión diarias. Así es. Muy bien. Nicolás, por favor, está contigo enlazado ya el general Luis Flores para sí, Exitosa. General Flores, muy buenos días, gracias por atendernos. 15 denuncias diarias de secuestros, general, esto era algo que habíamos superado, ¿no? La policía había logrado neutralizar y desarticular las bandas de secuestradores. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que vivimos antes y lo que estamos viviendo ahora, general? Exitosa. Exitosa. Nicolás, permíteme aclarar, son 15 denuncias por extorsiones. Por extorsiones desde pequeños empresarios, extorsiones de mercados, de transportistas. Entonces nosotros hacemos todas esas denuncias y los estamos estableciendo. Y muchas de ellas, del propio hecho de venir a la DIRINCRI, ya se quedan sin efecto porque ni siquiera aparecen los delincuentes. Cuando los delincuentes toman conocimiento que la DIRINCRI, la unidad especializada, está haciendo cargo de la denuncia, automáticamente desaparecen muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que resaltar. Y las que siguen, nosotros las estamos manejando y las estamos resolviendo. Y en el caso de los secuestros, porque en determinado momento los secuestros tenían como objetivo en el Perú a grandes empresarios y los montos que se reclamaban por estos secuestros eran muy altos. Ahora son secuestros comparativamente con lo que vivimos antes por montos mucho menores. Por eso le preguntaba, general, ¿cuál es la diferencia entre lo que vivimos antes con el fenómeno de los secuestros y lo que estamos viviendo ahora? Exitosa. Sí, efectivamente. En los años 90 hubo un gran incremento de secuestros, motivo por el cual las penas han sido muy severas, entre 25, 30, 35 años de carcelería e inclusive cadena perpetua. Eso ha sido una buena acción normativa porque en base a eso bajaron los secuestros, bajaron ostensiblemente secuestros ceros. Ahora, no soy una persona que está en contra de la migración, pero con la migración que hemos tenido se han recrudecido los secuestros. Ahora, estas personas actúan de manera violenta, no creen en las normas legales. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que cuando te roban un celular, después que te robaron el celular, se suben a tu moto y te meten un disparo en la cabeza. ¿Qué necesidad había de victimar a la persona si el objeto de todo esto era el robo y ya lo habías conseguido? Lo que pasa es que estos delincuentes son violentos, insanos, irrecuperables, que tienen un desprecio por la vida.
Entonces, con las capturas que estamos haciendo ahorita, estamos neutralizando una serie de secuestros y como las penas son severas, sabemos que no van a salir en libertad. General, tengo que ir a la pausa, le ruego que se mantenga conectado, por favor, porque quisiéramos hablar de un par de temas más, le ruego se mantenga conectado. Estamos conectados con Cari Saldaña, que se encuentra con el director de la DININCRE, el general Luis Flores. General, muchas gracias por tener la gentileza de esperarnos durante la pausa. La pregunta que yo le hacía era, es decir, estamos agobiados hoy por las extorsiones, estamos agobiados por el tema de los secuestros que parecen haber empezado nuevamente. Y en medio de todo esto, los ciudadanos que son víctimas de los delincuentes sienten que no tienen otro camino que defenderse a sí mismos, como el conductor, el propietario de este chifa que terminó dándole muerte a quien estaba asaltando y agrediendo a su familia en su local. ¿Qué va a pasar con este pequeño empresario, general? ¿Se le va a dar protección? Porque evidentemente es una persona bajo riesgo en este momento. Exitosa. Exitosa. Sí, efectivamente. Esta fue una reacción que que no se debe realizar. Fue una reacción natural de una persona que está siendo asaltada. Se le va a dar toda la seguridad del caso, se le va a dar la tranquilidad. Ya el comandante general de la Policía Nacional ha dado las disposiciones respectivas para poder brindarle seguridad mediante la comisaría de la jurisdicción. De acuerdo. Ahora, con respecto al tema de los secuestros, general, yo le preguntaba ¿cuán grave es el problema en este momento? Usted nos dice que en el caso de extorsiones ustedes reciben 15 denuncias al día y en el caso de los secuestros, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Exitosa. Exitosa. Bueno, Nicolás, mira, para que se desarrolle un secuestro típico, se tiene que rendir una serie de presupuestos, que la norma legal lo dice. Tiene que haber una selección de la víctima, tiene que haber un reglaje, tiene que haber el secuestro propiamente dicho, tiene que haber el cautiverio, la negociación, la solicitud del dinero y la liberación. Entonces, para que sea un secuestro típico, tiene que realizarse estos presupuestos. Pero muchas veces la gente denuncia cuando está abordando un colectivo y son asaltados al momento de abordar el colectivo y lo están llevando a su casa, los retienen para quitarle la plata de su tarjeta de crédito. Ese no es un secuestro, es una retención. Pero a veces la víctima va y dice, me han secuestrado. Y aunque parezca mentira, eso eleva la tasa de estadísticas de secuestros. Y nosotros lo tenemos que ir desvirtuando cada vez. Para que haya un secuestro típico, le digo, tiene que haber unos presupuestos. Selección de la víctima, arreglaje, el secuestro propiamente dicho, el cautiverio, la negociación. En estos secuestros que podemos llamar estas retenciones express, es para solicitarle y robarle el dinero que tienen en la tarjeta de crédito a las personas. Y no es un secuestro. Es más eso. General, le agradezco mucho. Ha sido usted muy gentil por atendernos. Ha sido usted muy amable. Muy buenos días. Exitosa.